Se sabe que antes del fin de la era de Bashar al-Assad, Siria era un aliado importante de Rusia. De hecho, Moscú ha sido durante mucho tiempo un fiel aliado de Damasco, apoyando el régimen sirio frente a los conflictos internos y la presión internacional. Sin embargo, a la sombra de los acontecimientos recientes, esta amistad parece estar tambaleándose. Nos preguntamos entonces, ¿cómo se ilustró esta relación? ¿Cuáles son las consecuencias de los acontecimientos recientes? ¿Qué hará Moscú con sus bases de Siria? Pues bien, eso es lo que te invitamos a descubrir en este video. Allá vamos. Después de que Siria obtuvo la independencia en 1946, el país avanzó hacia el socialismo árabe bajo la influencia del partido Baath, que compartía valores antiimperialistas y la oposición a Occidente. La Unión Soviética se convirtió rápidamente en un aliado privilegiado y comenzó a proporcionar armas y asistencia técnica, particularmente para contrarrestar a Israel, el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Esta asociación alcanzó su apogeo después de la Guerra de los 6 Días en 1967 y después de la Guerra de Yom Kippur en 1973, cuando la Unión Soviética apoyó activamente a Siria. En 1971, la Unión Soviética obtuvo acceso a la base naval Tartus, fortaleciendo su presencia en el Mediterráneo. La base sigue siendo un símbolo de la influencia rusa en la región, permitiendo a los buques de guerra reabastecerse de combustible y realizar reparaciones sin tener que regresar al Mar Negro. Bajo la presidencia de Hafez al-Assad, que obtuvo el poder en 1970 hasta el 2000, las relaciones fueron a veces tensas, sobre todo cuando Moscú favoreció soluciones diplomáticas en los conflictos árabe-israelíes, en detrimento de las ambiciones sirias. Por ejemplo, en las negociaciones de paz, Rusia puede buscar promover acuerdos que promuevan la estabilidad regional, mientras que Siria puede preferir soluciones que le permitan fortalecer su posición estratégica y militar. A pesar de ello, Siria se convirtió en uno de los principales beneficiarios del equipamiento militar soviético, reforzando su ejército con tanques, aviones de combate y sistemas de defensa aérea. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética en 1991 debilitó temporalmente la relación. Rusia, en medio de una transición, está reduciendo su participación en Medio Oriente, dejando a Siria a manos de otros países para que busquen apoyo, en particular de Irán. Si bien Bashar al-Assad está en el poder desde la década de los 2000 con el ascenso de Vladimir Putin, Moscú está buscando recuperar su influencia global y Siria se está convirtiendo en un socio clave. En 2005, Rusia condenó el 73% de la deuda de Siria, lo que supuso un gesto de acercamiento. Moscú reanudó luego el suministro de armas modernas a Siria, al tiempo que invirtió en su infraestructura, especialmente en los sectores de petróleo y gas. Además, ambos países se oponen firmemente a las intervenciones occidentales en la región. Con el estallido de la guerra civil en 2011, Rusia se convirtió en el principal aliado de Bashar al-Assad. En 2015, Moscú intervino militarmente, revirtiendo la tendencia a favor del régimen. Esta intervención es crucial para la supervivencia política de Assad, pero también para que Rusia mantenga una presencia militar con la base aérea de Khmeimim y la base naval de Tartus y contrarrestre así la influencia de Estados Unidos en la región. Las fuerzas rusas han utilizado ataques aéreos, tropas terrestres y asesores militares para apoyar las fuerzas gubernamentales. Esta intervención tuvo un impacto significativo en el curso de la guerra civil siria, contribuyendo a la recuperación de varios territorios por parte del gobierno sirio y a la estabilización de ciertas regiones. Sin embargo, también ha sido criticado por causar víctimas civiles y una destrucción significativa. Pero todo cambió para Bashar al-Assad el 29 de noviembre del 2024, en Alepo, cuando diferentes grupos rebeldes tomaron el control de casi la mitad de la ciudad. Esto ha reavivado las tensiones internacionales. El Kremlin ha pedido a Damasco que recupere rápidamente el control, mientras que Irán ha reiterado su apoyo a Bashar al-Assad. Sin embargo, el 8 de diciembre del 2024 marca el fin de la era al-Assad. Más tarde se supo que el presidente sirio había huido de Damasco y se había refugiado en Moscú, donde fue acogido con garantías de protección política. Pero, ¿cuál es el futuro de las relaciones ruso-sirias? ¿Qué pasará con las bases militares rusas en Siria? Vamos a verlo más de cerca. Desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, las bases militares rusas en Siria han sido objeto de intensa observación, particularmente debido a movimientos militares inusuales detectados en los sitios estratégicos de Khmeimim y Tartous.
Es posible que estemos ante una posible retirada o una reorganización militar. De hecho, que tenemos imágenes tomadas por un satélite de la empresa estadounidense Maxar Technologies, especializada en la recopilación y análisis de datos geoespaciales. Muestran aviones de transporte pesado preparándose para recibir entregas y helicópteros de ataque desmantelados en la base rusa de Heimeiming, probablemente antes de ser transportados. También se vieron convoyes rusos cruzando la carretera hacia Heimeiming, donde despegó un avión de transporte pesado acompañado por un helicóptero de ataque K-52. Según algunos expertos, estas imágenes de satélite probablemente muestran las primeras etapas de una retirada rusa, con claros signos de una evacuación aérea. En el lado de la base naval de Tartus, aunque la mayor parte de la flota rusa todavía se encuentra frente a las costas de Siria, en una especie de posición de espera, se informa que los barcos han empezado a moverse hacia Libia. Al mismo tiempo, varios medios de comunicación revelaron, utilizando datos de Flight Radar 24, un sitio web especializado en el tráfico aéreo mundial, que Moscú ha intensificado sus vuelos militares entre Siria y Libia. Las grabaciones de vuelos disponibles públicamente también confirman un tráfico más intenso de lo habitual entre Rusia, Bielorrusia y el este de Libia. Al menos 4 aviones de carga ruso Tu-76 realizaron vuelos de ida y vuelta desde Moscú o Minsk a Benghazi, en Libia. Más tarde, un funcionario de la base aérea Al-Kandim de Libia dijo al New York Times que alrededor de media docena de aviones de carga rusos, algunos de Rusia y otros de Siria, habían llegado desde la caída de Bashar al-Assad, transportando equipo militar. Por su parte, el diario RTS explica que el 19 de diciembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Estados Unidos, destacó que estos movimientos indican preparativos para una reducción o una retirada completa de las fuerzas rusas de Siria. Sin embargo, cabe señalar que el Kremlin ha declarado que no se ha tomado ninguna decisión final. Y bueno, sobre este tema, el presidente Vladimir Putin dijo en su conferencia de prensa de fin de año lo siguiente: debemos decidir por nosotros mismos qué forma adoptarán nuestras relaciones con las fuerzas políticas que gobiernan hoy y que controlarán el futuro de Siria. Rusia podría entonces intentar mantener sus bases sirias mediante compromisos diplomáticos. Sin embargo, esto parece complicado, sabiendo que Moscú lleva años bombardeando a los rebeldes que ahora están en el poder. A mediados del 2024, el grupo de expertos Husor, con sede en Estambul, contabilizó alrededor de 110 posiciones en las que los rusos tenían presencia militar en Siria, incluidas 21 bases. Una cifra que viene disminuyendo desde el 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania, que llevó a Moscú a trasladar hombres y equipos utilizados hasta entonces en territorio sirio. Contactado por France Info, un portavoz de Husor indicó que desde la caída del régimen sirio, los rusos se han retirado de casi todos estos puntos. Los soldados rusos están ahora presentes en 3 bases, incluidas 2 situadas en el noroeste del país, un bastión de la familia Assad. Como se ha visto anteriormente, se encuentra en la base naval de Tartus, que es el único puerto ruso de aguas profundas en el Mediterráneo, capaz de albergar submarinos. Esta zona, de la que los rusos solo ocupan una parte de los muelles, ha sido objeto de numerosos bombardeos israelíes desde la huida de Bashar al-Assad. Estos ataques, que tenían como objetivo material y depósitos de municiones del antiguo ejército sirio, no causaron daños importantes a la base rusa. La segunda posición, todavía muy activa, es la base aérea Heimeiming, situada a unos 60 kilómetros más al norte, no lejos de la ciudad portuaria de Latakia. Estos 2 lugares clave están bajo estrecha vigilancia por los soldados del HTS, que lucharon contra los rusos cuando Moscú apoyaba el régimen de Bashar al-Assad. Los miembros del HTS controlan la entrada al puerto de Tartus, pero dijeron a AFP que recibieron órdenes de no acercarse a las fuerzas rusas. Finalmente, según diversos expertos, los rusos siguen presentes en Kamyshli, en el noroeste del país. Pero, ¿por qué Rusia se está volcando hacia Libia? Como se ha visto anteriormente, perder sus bases en Siria representaría un golpe estratégico para Rusia, porque estas instalaciones son esenciales para su capacidad de proyección en el Mediterráneo y África. Libia podría convertirse así en una alternativa, siendo un punto de apoyo clave para sus operaciones militares y logísticas en el norte de África y Sahel. Pero esto no es solo una estrategia militar, también permitiría a Moscú restablecer la confianza entre sus aliados africanos.
Cabe señalar que para países como Mali y África Central, que cuentan con el apoyo de Moscú, la caída del régimen sirio ha suscitado muchas dudas sobre la fiabilidad de Rusia. Por tanto, acudir a Libia permitiría a Rusia preservar su papel como potencia esencial en la región. En última instancia, la caída del régimen de Bashar al-Assad marca un punto de inflexión importante en las relaciones ruso-sirias y redefine la estrategia de Moscú en Medio Oriente. Mientras Rusia reevalúa su presencia en Siria y considera trasladar parte de sus operaciones a Libia, no está del todo claro exactamente cómo podrían posicionarse los rusos en este periodo de transición.